decíamos interesado hoy sobremanera tener la opinión sobre lo que pasó ayer de al menos la gente que día a día nos acompaña en esto que es FM Platino. Lo tuvimos hace un rato a Patricio Acuña y el momento ahora para charlar con Gaby, nuestra movilera, y saber también qué es lo que piensa ella, qué es lo que sintió ella cuando veía lo que pasaba en el día de ayer en Buenos Aires. Buenos días, Gaby, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Hugo, y buenos días a toda la audiencia. ¿Y qué sentía? Y mucha bronca, tristeza, porque esto ya pasó en otra época y hoy digamos, lo vivo más conscientemente y la verdad mucha tristeza, ver los policías que actúan, como que, no sé, son personas que no tienen familia, que no tienen padre, madre, abuelos, hijos, y, da esa impresión porque en la forma, la violencia que ejercen sobre otros seres humanos y sobre todo sobre compatriotas, sobre argentinos. Ayer las declaraciones de Bullrich diciendo, estamos ganando. ¿Ganando qué? ¿Una guerra? ¿La guerra entre argentinos? Bueno, yo creo que vinieron a eso, a destruir, a desunirnos a todos, porque bueno, son malas personas, son muy malas personas. Lo votó el 56% de la población, y yo me pregunto, si todavía está ese 56%, si sigue apoyando estas cosas, seguramente, hay gente que está de acuerdo con que se ejerza esta violencia, pero la verdad, muy lamentable, muy triste, muy triste. Yo quiero creer que ese 56% ya hoy no lo es. Seguramente que hay un número alto todavía de personas que siguen apoyando. Quiero creer que estamos camino a que la gente que lo ha votado se dé cuenta, que asuma y reconozca su error de qué es lo que ha votado, ¿no? Sí, ojalá, hay elecciones que todavía falta, pero espero que, que todas estas cosas, ayer digamos que la movilización espontánea, que no eran los barras, y ese tratar de instalar ese discurso, los barras bravas, como decía Pablo Dugan, qué viejo que están los barras bravas, ¿no? Porque era gente mayor, había muchísimos jubilados, aparte de hinchas, no barras bravas, hinchas. Quizás sí, había alguno que siempre va a tirar piedras, a hacer líos, pero la verdad, ese discurso mentiroso, y después escuchar otros medios, los medios ensobrados, los periodistas que están instalando que la destrucción por ejemplo, el patrullero que le prendieron fuego, hablando no de la violencia que ejercía la policía, sino de la violencia que ejercía la gente. Comunicar eso. Pero hay un ranking de comunicación, y yo creo que hoy la gente se está volcando, digamos, a un canal, al único canal, yo creo que no es oficialista, que no es ensobrado, como ese 5N, que realmente se ven otras cosas y se escuchan otras cosas, y sobre todo se ven. Vos no podés negar, si estás negando una imagen que estás viendo, uno que tiró el arma para que alguien la juntara y entonces el quilombo fuera por otro lado, la verdad no es inaceptable eso. Ya no querés ver lo que te están mostrando, la negación que siempre está presente en estas circunstancias. Es así, es así.
Bueno, Gaby, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La ministra, le decía yo recién, no sé cómo catalogarla, así, imbécil, inútil, excremento, criminal, bueno, no sé cuál es el término más que le corresponde, ¿no? Pero ayer la ministra hablando de una persona que supuestamente estaba detenida cuando estaba siendo operada porque su policía le pegó un tiro en la cabeza. Y hablando de barra brava, más de 100 detenidos, ninguno de esos 100 detenidos son barra brava. Qué curioso, llenos de barra brava y no detuvieron ninguno, ¿no? Es curioso, la verdad, ¿no? Y sí, además, o sea, bueno, lo que se dice de que los estuvieron paseando en los camiones a los detenidos, o sea, además, o sea, los detenidos empiezan después de que la manifestación se empieza a retirar. Sí, Que la gente sí. empieza a retirarse, entonces lo van cazando, como dicen, lo van cazando, o sea, meten a cualquiera, no le importa si es uno que ni siquiera participó de la manifestación, no importa, o sea, la cuestión es llevar gente. Yo no estuve, o sea, era un bebé cuando fue la dictadura, pero la verdad lo Igual que siento tú, como si lo hubiera vivido, y me pongo en el lugar de esa gente que fue detenida, que la torturaron, me pongo en el lugar de ellos. A veces me parece que es eso, que se trata de eso, ponerte en el lugar de otro, que mucha gente no lo hace. Entonces es fácil vociferar, y sí, está bien que le peguen, ¿para qué van? Y van porque, o sea, los jubilados, ¿por qué? Porque justamente la casta, como dice el presidente, la casta terminó siendo los jubilados. Y mucha gente que parece que no va a llegar a viejo, no sé, pensará que se morirá más joven, pero todos llegamos a viejo, todos vamos a ser jubilados. Y o sea, mayormente empleados, así que el sueldo miserable que tienen los jubilados lo va a tener esa gente. Entonces, tener empatía, ¿en qué nos convertimos como sociedad? O sea, no es Argentina, lamentablemente, mundialmente está ganando la derecha, están gobernando unos chiflados, como los tenemos atrás, los más, que está, o sea, no gobiernan, pero están en el gobierno detrás y con ideas de Hitler. Entonces, la verdad, si no tenemos empatía por el otro, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Hacia dónde vamos como parte del mundo? Al individualismo, al egoísmo, al primero me salvo yo y los otros que se jodan. La verdad, ojalá, bueno, hoy te decía antes que bueno, hubo como una reacción de la gente a esta manifestación espontánea, a los cacerolazos. Bueno, es como, digamos, alguien reaccionó. Ojalá sea el comienzo para que nos dejen de pisotear estos gobernantes que vinieron solamente a destruir, no vinieron a construir, vinieron a destruir, porque eso hacen, eso son, eso tienen para dar, destrucción, no construir, destrucción. Así es, Gaby, así es. Bueno, gracias. Queríamos tener, como te decía, ¿no? la opinión de todo lo que hacemos Platino con relación a lo que pasó en el día de ayer. Así que, bueno, gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por darme esta oportunidad de poder dar mi opinión. A veces uno se emociona y como que se va de mambo, pero bueno, o sea, es lindo expresar lo que uno siente en este momento tan complicado de la Argentina. No, y además, buenos días. Nada más genuino que justamente decir lo que uno siente en el corazón. Gracias, Gaby. Bien, continuamos.